que se llama Eventos de los Últimos Días, va a encontrar esta misma lista y cada una profundizada con versículos. Se lo recomiendo. Aquí habla de los falsos profetas, habla también de la glotonería y la intemperancia. ¿Sabía usted que esto se dice que este tema de la glotonería y la intemperancia es algo que impulsa tremendamente nuestra inmoralidad como raza humana? Es acá donde Satanás trabaja también y le da muy buenos resultados a la glotonería y la intemperancia. Los hechos de violencia, podríamos también hacer una estadística de la violencia, que siempre ha habido cierta violencia, pero vamos a ver también que el pasar del tiempo, en los últimos años, la violencia crece, crece, crece. Guerras y desastres, lo mismo. Hace unos años atrás, director del Consorcio Nacional del Terrorismo, Gary Lafrie, dice, nos encontramos en una tendencia hacia arriba en los hechos, en las muertes por guerra y en el terrorismo. Entonces vamos a ver que todo esto, a pesar de que se cumple, se va cumpliendo, cada vez es con mayor frecuencia y con mayor intensidad. También hay terremotos, inundaciones. También podemos ver, hay muchos terremotos, parece que cada vez es más frecuente, entonces ahora vemos en la noticia, aparece un terremoto, una inundación, y es como ya pan de cada día, ¿cierto? Como ya, de nuevo, otro más, pero no nos impacta tanto como antes, porque ya nos estamos acostumbrando a esta forma. Crimen, hambres y pestilencia. ¿Para qué vamos a interiorizarnos acá? Si en realidad tenemos mucho y podríamos estar en este tema citando noticia tras noticia de cómo ha crecido todo esto. Guerra, terremotos, crimen, hambre, pestilencia, ¿cierto? Pero yo quiero irme a otra cosa. Yo quiero que ahora podamos situarnos en el momento histórico que estamos viviendo, porque vamos hoy a reconocer una de las señales muy fuertes que nos muestra que Cristo está realmente a las puertas. Y yo quisiera dar un paso rápido, un poquito rápidamente por Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, que son muy importantes. Usted debería estudiar el libro de Daniel capítulo 7 y Apocalipsis. Estos libros, Daniel entero y Apocalipsis entero, son libros para nuestro tiempo, entonces usted debe hacer un estudio. En algún momento haga un estudio de estos libros, nunca se va a arrepentir. Miren, en Daniel 7 nos muestran 4 bestias. Aquí está el león, ¿cierto? Babilonia. Está Medo-Persia, representado por este oso con 3 costillas en la boca. Luego está Grecia, es el imperio de los griegos, representado por un leopardo de 4 cabezas y 4 alas, denotando una rapidez tremenda de conquista que tuvo este imperio. Luego vino Roma. En Daniel 7 la verdad es que Roma no se describe como un animal, dice ahí una bestia indescriptible, espantosa y terrible, que va pisando y va hollando todas las obras con sus pies. Y saben que el detalle de estas descripciones de los animales es impresionante. Es tan impresionante que la alta crítica a la Biblia dice, no, Daniel no escribió en ese tiempo. El libro de Daniel no fue escrito 6 siglos antes de Cristo, fue escrito 2 siglos antes de Cristo, cuando ya había pasado todo esto, porque todo encaja tan bien que dicen ellos, es imposible que Daniel haya escrito todo esto con tanta exactitud. Si en Daniel se dice, viene después el imperio de los medos y los persas, así, textual, viene el imperio de los griegos, así dice, y todavía no venía, entonces es tanta la exactitud que dicen, Daniel lo escribió ahí, los críticos. Nosotros sabemos que Daniel fue inspirado. Y acá, por ejemplo, en Roma dice que era de hierro, ¿cierto? Es una bestia despiadada que pisaba las obras. ¿Y saben qué hacía el imperio romano? Solo para dar un dato, cuando un imperio no se quería someter a Roma, ellos los mataban, los esclavizaban y después quemaban la ciudad. Pero no solo quedaban ahí, sino que araban la tierra, destruían todo y araban la tierra, como que nunca existió esa ciudad que no se quiso someter a ellos. Así de crueles eran ellos. Ustedes ven las herramientas de tortura que tenían los romanos, ustedes que van a quedar con la boca abierta. Este imperio romano era terrible. En este imperio murió nuestro Señor Jesús. Eh, pero todas estas bestias tienen características. Entonces vemos en Babilonia, por ejemplo, la característica de Babilonia era la idolatría. Sabe que en cada casa de Babilonia, afuera, como en el jardín de la casita, había un ídolo. Cada familia tenía su propio dios. Así era Babilonia. Cada familia tenía su dios. Era un imperio idólatra, tremendamente. Confusión de doctrinas, mucha confusión de doctrinas. Medo-Persia era un imperio fuerte. Era fuerte. Los ejércitos de los medios persas eran tremendos ejércitos. Muy grandes los ejércitos. Grecia era un imperio rápido,
conquistó, Alejandro Magno conquistó a los 32 años, ya no tenía que conquistar, fue muy rápido su imperio y su liderazgo acá, entonces este imperio fue muy rápido. Y ¿saben qué? Quisiéramos, bueno, después de esta bestia de Roma, de los cuernos, sale otro cuerno pequeño. Estoy dando un repaso muy escueto de todo esto, un resumen muy resumido. Esto podríamos hacerlo en una semana de oración, Daniel. Solamente estoy repasando para que nos situemos en una parte de la historia. Después Daniel 7 se cuenta de este cuerno pequeño. Es parte de la cuarta bestia. Sale después de los 10 cuernos. Es pequeño, pero empieza a crecer. Derriba a 3 cuernos. Cuando sale él, derriba a otros 3 cuernos. Tiene ojos, tiene boca que habla grandes cosas. Este cuerno pequeño. En otras versiones dice habla blasfemias. Bien, sigamos. Ahora, en Daniel 7, 11 y 12 dice lo siguiente. Dice, yo entonces miré atraído por el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estuve mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego para que se quemase. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aquí Daniel dice, estaba mirando el cuerno pequeño cómo hablaba blasfemias y decía cosas. Estas blasfemias, entre paréntesis, es perdonar pecados, un poder que dice que puede perdonar pecados cuando es solo un atributo divino. Y acá Daniel dice, yo estaba mirando y la bestia la destruyeron. Pero dice también las otras bestias, o sea, no solo el cuerno pequeño, sino que el león, el oso, el leopardo, también fueron destruidas. Él dice, habían pasado, pero se les alargó la vida un poquito más. Entonces acá cuando vamos a Apocalipsis 13, que nos explica un poquito mejor esta misión más detallada, vamos a ver en Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, lo siguiente. Si alguien tiene Apocalipsis, me gustaría que me ayuden a darle lectura. Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Vamos a ver acá una bestia que surge del mar. ¿Lo leo, hermano? ¿Lo leo, Ya. hermano? Sí, por favor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como los osos, y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ya. Aquí está la bestia de Apocalipsis 13. Gracias, mi hermanita Ana, por su lectura. Y vemos una cosa. Vemos que reúne las características de todas las bestias. ¿Se fijaron? Tiene pies como de oso. Ahí está la imagen más parecida que encontré. Pies como de oso, boca de león y cuerpo es como de un leopardo. ¿Se fijan que reúnen las características de las otras bestias? O sea, podremos decir, esta bestia que surge acá, que está representando, esto es el paralelo del cuerno pequeño de Daniel 7. Entonces, el cuerno pequeño, que es el poder papal, está representado en Apocalipsis 13 como una bestia que surge del agua. Lo curioso es que esta bestia ahora reúne las otras características de las otras bestias. Es rebelde contra Dios, es fuerte, como el imperio Medo-Persia, es rápida, cuando ella está bien, actúa rápidamente, muy rápido. Es despiadada, como era el imperio romano, imperial, despiadada. No perdona, digamos. Pisa las obras. ¿Qué más tiene? Tiene una herida que se sana. Si ustedes leen el capítulo van a encontrar que esta bestia es herida en una cabeza, pero después la herida se sana. La tierra se maravilla en pos de esta bestia. Habla blasfemia contra Dios. ¿Saben que a Jesús lo acusaron de ser blasfemo? ¿Y cuándo a Jesús lo acusaron de ser blasfemo? Cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Ah, Jesús es blasfemo porque perdonó pecados y solamente Dios perdona pecados. ¿Sabe usted que la Iglesia Católica dice que puede perdonar pecados? Eh, Blasfemia es cuando se ponen del lado de usurpando el poder de Dios. Eso hacía el cuerno pequeño. Tomaba el lugar de Dios. Decía, yo puedo perdonar pecados. Y hay declaraciones impresionantes de la iglesia. Yo las tengo, pero no las tengo acá en el Power, pero son impresionantes. Dicen ellos que el Papa tiene poder
sobre el cielo, sobre la tierra y sobre los ángeles. Son declaraciones muy, muy fuertes. Dice acá también que habla blasfemia contra Dios, contra su tabernáculo. ¿Qué significará esto? En el tabernáculo, dice Daniel 7, dice, fue echado por tierra el continuo sacrificio, dice. ¿Y qué es esto? La traducción original no era sacrificio, era el continuo. El continuo es todo lo relacionado al tabernáculo. Había un candelabro, había que representaba la luz, que tenía que estar continuamente encendida, habían panes de la proposición en la mesa del tabernáculo, habían la vestimenta del sacerdote era continua, todo era continuo, el sacrificio diario del corderito era continuo, el altar de incienso, de intercesión era continuo, pero ahora ellos dicen, no, no es necesario la intercesión de Jesús. Ahora, otras personas pueden interceder por ti, la Virgen María u otros santos pueden interceder por ti. Entonces ya no es necesario eso, la intercesión de Jesús. Y así muchas otras cosas echan por tierra su tabernáculo. También contra los que habitan en el cielo. Saben que hay declaraciones que dicen que el Papa es superior a los ángeles. Entonces, y hace guerra contra los santos. Dice incluso el tiempo, 42 meses, que son los 1260 años que dura esta persecución. Disculpen que vaya tan rápido con esto, es que es tanto contenido y tengo que resumirlo en esta parte. Si en algún momento hiciéramos una semana de oración de Daniel, se podría explicar esto en detalle. Pero acá tenemos que solamente pasar rápido porque yo me quiero situar en un momento histórico que estamos viendo hoy para que usted vea que hoy hay señales de esto. Vamos a ver otra bestia en Apocalipsis 13. Esta bestia surge de la tierra, ejerce la autoridad de la primera, manda que se le haga imagen a la bestia. Eso es importante porque es cuando uno dice, mira, el hijo es como la imagen de su papá. Es algo que se repite. Cuando dice que se haga la imagen de la bestia, es que se va a repetir lo que pasó antes. Esta bestia, que surge de la tierra, impone la marca de la bestia, que afecta al comercio y el trabajo. La marca de la bestia, seguro que eso lo conversaron en el sábado pasado, según me decía Rocío. Y yo quiero detenerme acá en este versículo, versículo 12. Están hablando de la segunda bestia que sale de la tierra, y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces mi pregunta por mucho tiempo fue la siguiente: ¿cómo? ¿Cómo va a ser Estados Unidos, que es la bestia que surge de la tierra, y la Iglesia Católica, que es la bestia que surge del mar? ¿Cómo van a ser ellos para obligar o para convencer a todos de que se unan en su favor? ¿Cómo? Si hay gente atea, ¿cómo? Si hay gente que, aparte que no cree en Dios, son de otras religiones, musulmanes, mucha parte del mundo. ¿Cómo van a hacer para que se unan a ellos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a convencerlos a todos? Esa era mi pregunta. Decía, ¿será que va a pasar algo rápidamente, alguna catástrofe? ¿Cómo será? Y saben que frente a nuestras narices está pasando algo hoy. Yo quiero que analicemos un poquito esta señal que también estaba profetizada. Mira, 2015, la segunda encíclica del Papa actual. Era Laudato Si, que significa alabado sea. En esta encíclica, él dice, todo está conectado, en resumen, porque él dice, miren, el medio ambiente es algo en que hay que poner ojo. Ese es el punto, el foco principal de Laudato Si 2015, era el medio ambiente. Decía, hay que poner ojo al medio ambiente, porque tenemos que cambiar esto, el mundo está sufriendo, la naturaleza está sufriendo. Entonces usted va a ver grupos que defienden la naturaleza, que defienden el medio ambiente, que defienden que los animalistas, que defienden los animales, que no tienen un propósito religioso, pero sí quieren cuidar el planeta. Entonces ellos sí están de acuerdo con esto. ¿Sí? Entonces vamos a ver que dice, todo está conectado. Y aquí el Papa dice, lo que tenemos que hacer es darle un día a la tierra de descanso. La tierra necesita descansar, porque si la tierra descansa, ella se va a empezar a reponer. Si la tierra descansa, la tierra va a empezar a florecer, va a empezar a respirar, va a limpiarse la atmósfera, se van a limpiar las aguas. Si nosotros descansamos, dejamos descansar a la tierra. Entonces la tierra necesita un día, dice él.
Implícitamente está el domingo ahí, en Laudato Si. ¿Sabe que también en Laudato Si 2015 se habla de los pobres? Dice, nosotros debemos hacer reformas económicas y los pobres y también las familias necesitan un día de descanso porque necesitan reunirse ellos en familia. No, no en el trabajo. Cerremos los negocios, cerremos todo porque necesitan un día. Eso fue 2015, 2015, antes de la pandemia, antes de todo esto. Vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy a hacer un spoiler. Más adelante vamos a ver lo que pasó en la pandemia. Ahora el Papa sale y dice, yo lo dije en 2015, si dejamos descansar a la tierra empieza a limpiarse. Miren ahora con la pandemia, la dejamos descansar y miren las aguas, cómo se limpiaron. Miren los animales, cómo empezaron a aparecer de nuevo. Miren, dejamos descansar a la tierra y miren lo que pasó. Entonces ahora él lo vuelve a decir, pero ahora lo dice con evidencia. Si la tierra descansa, entonces la tierra se mejora. Y saben que hay estudios de recursos naturales que dicen esto. Escuchen bien. 12 años tenemos. 12 años para cambiar nuestra mentalidad con el medio ambiente. Si no lo hacemos antes de 12 años, vamos a llegar a un punto de inflexión de no retorno. No vamos a poder regresar. De aquí a 12 años tenemos que cambiar nuestra cultura respecto al medio ambiente. Después ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Bueno, y ahí podemos ver estudios de la capa de ozono, nuestro campo magnético, que es como el escudo de la Tierra que nos protege de los vientos solares y las radiaciones cósmicas, se va debilitando y vemos un montón de cosas. Se acaba el agua, se acaba los recursos naturales. Si cambiamos esto antes de 12 años, podemos. ¿Qué dice Francisco, el Papa? Dice, no podemos cambiarlo con una ley, porque esto no se puede imponer, dice él. Tiene que cambiar desde el corazón. La persona tiene que decidir cuidar el mundo. Y para eso tenemos que hacer conciencia. Démosle un día a la tierra que descanse. Démosle un día, reunámonos un día y hagámoslo así desde el corazón hacia afuera. 2015 fue eso. Hace un mes, Fratelli Tutti, tercera encíclica papal. 2020, en octubre al principio. En resumen dice, estamos todos conectados. Así como antes se conectaba el medio ambiente con la pobreza, con la familia, con un día de descanso, ahora en Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, como hermandad total, hermanos todos, 2020 se dice, nosotros, las personas, estamos conectados. Nosotros estamos conectados. Entonces dice, necesitamos una casa común, necesitamos estar juntos, necesitamos juntarnos. Y ahora, fíjense cómo ha tomado realce esto. Yo acá tengo un link que quiero poner en el chat para que lo vean. Si quieren, lo pueden verlo después. Que es la Fratelli Tutti, la encíclica papal, que está completa, porque yo solamente saqué unos puntos de aquí nomás. Saqué solo unos puntos donde quise destacar algo. Es mucho más larga. Yo voy a dejar el link ahí para que usted la vea, ¿ya? Usted después puede ver esa encíclica ahí en el link que les dejé en el chat. Es bien larga la encíclica. Yo solamente voy a comentar unos aspectos hoy día. Sigamos. Esto es Fratelli Tutti. Destaqué algunos puntos. A ver, voy a nombrar algunos que están aquí. En el punto 4 dice, él empieza la encíclica refiriéndose a San Francisco de Asís, es como el referente de la encíclica. Dice, bueno, San Francisco de Asís lo que hacía era esto. Entonces nosotros ahí ya partimos mal, ¿cierto? Porque nuestro ejemplo debe ser siempre Cristo. Entonces dice, él no hacía una guerra dialéctica imponiendo doctrinas. Lo que hacía él era que comunicaba el amor de Dios. Entonces él había entendido que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. De partida acá, las doctrinas las vamos a sacar del plano, dice él. Nosotros tenemos que unirnos. Las doctrinas nos separan. Cuando usted habla de doctrinas, nos separamos de las religiones. Amémonos, dejemos las doctrinas de lado. Eso dice la encíclica. Eso es lo que siempre ha dicho la Iglesia Católica. O no siempre, pero últimamente lo ha dicho harto. Dejemos las doctrinas para después. Nosotros amémonos. Y se buscan puntos en común. Esto es lo que escribió Elena de White, hermano. Es que todo encaja tan perfecto. Y esto está pasando hoy, frente a nuestras narices. Hace un mes se publicó esto y es público.
Punto 7, miren lo que dice. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de COVID-19, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron a distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. En resumen, en otras palabras, él dice acá, no estamos incapacitados se evidenció que estamos incapacitados para actuar juntos. Necesitamos cambiar esta forma. Más adelante lo explica. Miren, en el punto 8, dice, voy a leer un poco más lo que está destacado, ya para no demorarnos tanto en las citas. Dice acá, él anhela que podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. ¿Ya? Dice que se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos. Dice, los sueños se construyen juntos. Aquí el Papa hace un llamado a todas las naciones a unirnos. Tenemos que unirnos para construir esto bien, para hacer esto bien de aquí en adelante. Soñemos como una única humanidad. Fíjense lo que dice aquí en la siguiente. Cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones. Cada uno con su propia voz. Todos hermanos. ¿Se fija? Cada uno con su fe. Cada uno con sus convicciones. O sea, podemos tener distintos puntos de vista. Podemos creer en la Trinidad, otros no. Podemos creer que Dios quema a las personas en el infierno, otros pueden creer que no hay un infierno eterno donde Dios quema eternamente a las personas. No importa, cada uno con su fe, cada uno con sus convicciones, no importa la doctrina, unámonos. Entonces, evangelizar en la verdad sale del punto. ¿Se fijan? Evangelizar al mundo sale de este plano. En esta nueva forma de gobierno lo que importa es amarse. No importa buscar la verdad. No importa leer la palabra de Dios. No importa la voluntad de Dios. Lo que importa es que estemos unidos. Nada más. Entonces el evangelismo, el buscar la verdad, el buscar la doctrina, el pensamiento de Dios, esto no es tan importante. Esto no es importante. Esto sale de la encíclica. En el punto 11, vemos ahí que crean nuevas formas de egoísmo, dice él. Cuando hay países que son más patriotas o más nacionalistas, él dice, ellos son egoístas. Se pierde el sentido social, dice él. Entonces dice el 17, cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. ¿Ya? Y la verdad es que es un mensaje bien bonito, ¿cierto? Es bien bonito porque dice, unámonos, estemos juntos. Pero detrás de esto hay una profecía que estaba ahí en Apocalipsis 13. Hay una profecía que está ahí por cumplirse. Esto tiene que pasar. El mundo se tiene que unir. Y los que busquen la verdad son los que van a ser llamados enemigos de la ley y el orden. Punto 32. Miren esto que dice. Que debemos ser una comunidad mundial. Donde el mal de uno dice, es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Y eso no es bíblico tampoco. La Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Tú te salvarás por tus decisiones, mi hermano. Tú te salvarás por tu comunión con Dios. Tú no puedes pedir perdón por la gente que murió. Tú no puedes salvar a tu papá por tu relación con Dios. No puedes salvar a tu mamá ni a tu hijo por cómo eres tú con Dios. Porque la salvación es personal. Eso dice la Biblia. Por eso dice, buscad vuestra salvación con temor y temblor. Pero acá este pensamiento dice, no nos salvamos solos, nos salvamos todos, así que vamos juntos. Miren esto, es importante también. Pasada la crisis sanitaria, dice él, la peor reacción sería caer aún más en una fiebre consumista y de nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino que estemos nosotros, solo un nosotros.
Ojalá que no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá que no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, y al final dice, ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros. Es un llamado claro a unirnos. Y dice, ojalá que cuando pase esta pandemia, este COVID, cuando pase, ojalá que no volvamos a como éramos antes, sino que vayamos a otra forma de vida, a una forma de vida distinta. Y yo quiero destacar un punto más, el 46. Dice, conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas sin excluir a los cristianos y que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. A ver, ¿a quiénes se les llaman los fanatismos? Los fanáticos. A los que no van en este pensamiento. Cuando usted estudie la Biblia y siga la voluntad de Dios, usted va a ser el fanático. Y ya lo está haciendo. Miren esto. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, 2020, esto también pasó hace más o menos un mes. La Iglesia es una enemiga de los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional, dice que la Iglesia es una enemiga de los derechos humanos. A ver, la ONU concluye que la religión en general y la cristiana, por ende, es un enemigo de los derechos humanos. La segunda, para la ONU, la Iglesia es una instrumentalizadora de la discriminación y la llamada violencia de género. La ONU dice que la Iglesia usa como instrumento la discriminación. ¿Qué más? Dice acá que existe una profunda preocupación por las campañas de grupos religiosos que tildan de inmorales a los que abogan por la igualdad de género, alegando que la ideología de género es mala para los niños, la familia, la tradición y la religión. Esto es terrible porque ustedes han visto, por ejemplo, en Canadá, en España, se adoctrinan niños en esto. Entonces, otra cosa, dice que la Iglesia está constantemente estorbando la legalización del aborto. Por esto, la Iglesia es enemiga de los derechos humanos. Y sabe que esto es una contradicción tremenda, porque el derecho principal sobre el cual se fundan todos los otros es el derecho a la vida. Ese niño tiene derecho a vivir, a nacer. Y este derecho con el aborto se está quitando. Es la enemiga de los derechos humanos. Entonces dice, la Iglesia estorba la legalización del aborto. Y miren lo que dice al final. En torno al aborto, la ONU demanda que los gobiernos hagan lo necesario para que los médicos no puedan objetar en conciencia y no puedan negarse a realizar un aborto. ¿Se fija, hermano? ¿Se fija lo que está pasando? Aquí lo que está pasando es que nos dicen, hay libertad para todos, todos tenemos que estar unidos, pero si un médico dice que no quiere hacer el aborto, que los gobiernos hagan lo que sea necesario, pero que el médico tenga que hacerlo. Está obligado a hacerlo. Entonces, frente a esta, a esta cara de libertad, se están prohibiendo cosas. Y esto está pasando hoy. Yo quiero ponerles acá un link más acerca de este análisis de la ONU hacia las iglesias, para que usted después pueda verlo con calma, pueda leerlo y pueda ver cómo está pasando todo lo que dice Apocalipsis frente a nuestras narices. La iglesia tiene que unir al mundo completo, tiene que unirlo completamente. Entonces hay personas que son minorías sexuales que dicen, oye, la iglesia católica sí me entiende. Hay científicos que no creen en el creacionismo, entonces la Iglesia Católica ahora dice, Dios no es, el Papa dijo, Dios no es un mago que tiene una varita para decir sea la luz y que se haga la luz. No, esto fue un proceso de años y millones de años. Entonces se gana a una parte evolucionista. Ahora después dice, el amor hay que celebrarlo, que se junten las parejas de homosexuales. Y se gana un grupo de homosexuales. Y así vamos ganando terreno en la Iglesia Católica. Se va ganando terreno. Pero todo esto es contrario a lo que dice la Biblia, mi hermano. Mire la 117. Cuando hablamos de cuidar la casa común, que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas.
Porque si alguien tiene agua de sobra y la cuida pensando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a un grupo de pertenencia. Es decir, si usted cuida el agua, si usted decide cuidar el agua, entonces alcanza alturas morales. Eh, la moralidad ya no depende de Dios ni de guardar sus mandamientos. La moralidad, según la encíclica, depende de lo que usted haga por su prójimo solamente. Dios no está en el plano. Los mandamientos de Dios no están en el plano. ¿Se fija? Vamos terminando. Hay otra cosa que toma, que es en la parte de los pobres. Y dice, cuando usted, dice acá, se resume en lo que San Juan Crisóstomo al decir, mire lo que dijo él, y acá se cita, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros bienes que tenemos, sino suyos. Acá se dice que los bienes que tú tengas, que puedas conseguir en tu vida, no son tuyos, sino que son de la sociedad. Y también en palabras de Gregorio Magno, que lo cita también, dice, cuando damos a los pobres cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. ¿Sabe que esto trae muchas cosas detrás? Porque cuando alguien que es pobre necesite una casa, si usted tiene una casa o tiene dos casas, el pobre necesita una casa, va y se instala en su segunda casa. ¿Eso no va a ser pecado? ¿Ni siquiera va a ser un crimen? No, porque sus bienes son hipotecados por la sociedad. O sea, lo que tiene usted no es suyo, es de los demás. Lo curioso es que si tiene que pagar impuestos, lo paga usted. La tradición, miren esto, y con esto vamos finalizando, creo. Dice, la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada. Y al final dice, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización. Y ahí cita a otro papa, San Pablo VI. Mire, acá la propiedad privada no va a contar, y sabe que Elena de White dice, no me dio tiempo de poner la cita, pero ella dice, al final los campos serán saqueados. Antes de que Cristo venga, usted va a tener bienes y van a ser saqueados, van a ser robados, les van a robar sus cosas, y eso no va a ser un crimen. Nadie va a decir la persona robó, lo que van a decir la persona lo necesitaba. El robo ya no se condena como pecado, como sí lo hace la Biblia, ¿se fija? No hurtarás, es un mandamiento, eso es un pecado. Pero ahora no se va a considerar pecado ni un crimen. ¿Estamos viéndolo? Sí, estamos viéndolo. Vamos viendo gobiernos que están autorizando estas cosas ahora. Miren, Laudato Si, esta es de la otra encíclica. La ley del descanso semanal, que imponía abstenerse del trabajo el séptimo día. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Acá dice que descansar un día reconoce los derechos de los otros. ¿Se fija cómo se enlazan las cosas? Así, miren lo que dice acá, es impresionante. El día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía. O sea, ¿de qué culto la Eucaristía es el centro? Del culto católico, ¿cierto? Entonces él dice, el día de descanso, está diciendo que el día de descanso es el domingo. Y ese día derrama luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. O sea, el domingo es quien nos ayuda a cuidar la naturaleza, el domingo es quien nos ayuda a reconocer los derechos de los demás, el domingo es quien nos ayuda a cuidar a los pobres. ¿Se fijan cómo está todo esto conectado? Eso pasó en 2015. Mire ahora, urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las instancias locales para intervenir de modo eficaz. Los gobiernos no pueden cumplirlas, los gobiernos están incapacitados para cumplirlas por sus propios medios. Lo que necesitamos son acuerdos internacionales de muchas naciones. Miren acá, usen la pandemia para dar descanso a la Tierra. La pandemia del coronavirus ha demostrado que la Tierra puede recuperarse. Esto fue en septiembre de 2020. Ahora él dice, yo se los dije en 2015. Miren, han pasado 5 años y aquí yo tengo razón. Dice, la pandemia del coronavirus ha demostrado que la Tierra puede recuperarse si se lo permitimos. Debe animar a la gente a adoptar estilos de vida más simples para ayudar a un planeta que se queja. ¿Sí? Entonces acá dice, y fíjense lo que dice el segundo párrafo al final. Esta acción sería justa, dado que, según afirmó, los países ricos han explotado a los más pobres. ¿Qué dice acá? En su último llamamiento urgente para ayudar a un entorno frágil, Francisco renovó su petición a cancelar la deuda de los países vulnerables. Los países que tienen deuda, cancelen la deuda.
porque ellos, los más pobres, han sido explotados. Entonces, vamos avanzando, vamos ganando terreno, ¿se fijan? Miren lo que dice aquí para ir finalizando. Esta es la última diapositiva, la penúltima. Como ya podemos ver, la Tierra puede recuperarse si le permitimos descansar. El aire se vuelve más limpio, las aguas más claras, los animales han regresado a muchos lugares de los que habían desaparecido. Escribió el pontífice, la pandemia nos ha puesto en una encrucijada. El Papa instó a la población a aprovechar la oportunidad para examinar los hábitos de un uso de energía, consumo, transporte y dieta. La demanda constante de crecimiento y ciclo interminable de producción y consumo están agotando el mundo natural. Y la creación se está quejando. Entonces, fíjense que ahora él dice la pandemia sirvió para hacer conciencia de esto. Hermano mío, amigo mío, por favor, esto que vemos acá está pasando hoy. Esto son palabras de hoy. La Iglesia Católica tiene una agenda que cumple a cabalidad lo que dice Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 21 y 22 nos prometen que Cristo vuelve pronto. Y ahí nos dice, estas señales son fieles y verdaderas, son palabras fieles y verdaderas. Apocalipsis 11:3 nos dice, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Hermano mío, amigo mío, estas cosas que se cumplen son profecías que nos dan la certeza de que Cristo está a las puertas. Se está cumpliendo lo que él ya dijo. Se lo dijo a Juan, se lo reveló a Juan para nosotros, para ti y para mí. Y estas profecías se están cumpliendo hoy día. Hoy día es necesario que usted abra los ojos, porque la herida mortal de la bestia se está sanando. Como vimos, la bestia tiene atributos del leopardo, la bestia actúa rápido. Cuando se sane su herida, es decir, cuando se junte la iglesia con el Estado, cuando hagan alianza la Iglesia Católica Romana con Estados Unidos, el actuar va a ser muy rápido, muy rápido. Y estamos viendo un proceso de sanación muy rápido también. Así que, amigo, que esto sirva para estudiar, estudia Daniel, estudia Apocalipsis y se va a dar cuenta cómo esto se cumple. No deje pasar esta oportunidad, no deje pasar y estemos a cuenta con el Señor. En Mateo 24, 32 y 33 dice, de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Cristo ya viene. No hay más tiempo que perder. Ya todo se está viendo, todo se está cumpliendo y lo tenemos ahí, frente a nuestras narices. Que el Señor nos bendiga y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir y a poder entender estas cosas. Tengan un lindo sábado todavía, lo que queda. Sientes como que la Iglesia Católica sí, pero como que era como para católicos, ¿no?